este es el proyecto del Centro Cultural La Casa de Ballena, que se ubica en este lugar, ¿no? Que tiene una especie de cerro. Acá hay una data importante, la ficha técnica del proyecto, para ver cuáles los arquitectos, a la construida, dónde está ubicado, ¿no? Pueden poner, por ejemplo, un RL, eso para, ¿cómo se llama eso? Para, donde pueden poner un drive con fotos del proyecto y uno lo puede ver con el celular, por ejemplo, ¿no? Código QR, ¿no? Podemos poner ahí información. Entonces, acá hay un resumen del proyecto, de lo que significa el edificio, y la foto principal del proyecto, donde se entiende el proyecto de una sola foto, para no poner varias, ¿no? Puede ser una, dos, qué sé yo. Entonces, hay una carátula, ¿no? Como esta, ¿no? Hay el índice, como si fuera un libro, y está la primera parte, la presentación, y tenemos la ubicación. Entonces, tenemos, por ejemplo, este es un plano que lo ha hecho el alumno o lo ha trabajado, ¿no? Y no necesita poner el continente, el país, ¿no? O sea, hay que tener bastante criterio con eso, ¿no? Y poner, ¿no? La ubicación acorde a donde está, porque acá, mira, puede ser continente, me parece muy exagerado, no sé, para acá no es necesario. Quizás si me quedo con estas dos, ¿no? Puntos, ¿no? Ahora, por ejemplo, las imágenes, es importante que trabajen con la gráfica, el norte, ¿no? Pero miren el grafismo, ¿no? Y miren el tipo de letra, o sea, la idea acá, lo que importa es la imagen, no importa el texto tanto, ¿no? O sea, el texto puede ser unas cosas puntuales, pero la idea es que todo sea gráfico. Y no haya testamentos, ¿no? Porque tampoco lo vamos a leer, o sea, vamos a leer la información gráfica, ¿no? Obviamente puede haber un apoyo escrito de algo importante, ¿no? Pero de ahí, estos son los cuadros de los datos climáticos, donde acá lo importante es marcar algunas conclusiones de la imagen. La fuente es sumamente importante, ¿no? Y esto me parece lo más importante, ¿no? O sea, cómo el clima, cómo el edificio, esa es la pregunta, cómo el edificio responde a ese clima, ¿no? Entonces, esquemas que me permitan entender cómo el clima que está en la hoja anterior se traduce en el edificio a través de esquemas. Entonces, esto es bastante importante, por ejemplo, el estudio privado, la galería con la luz cenital, los patios que generan sombra, ¿no? La base arbórea que genera, me imagino, un control con el viento, que está ubicado en tal punto, ¿no? Hay un recorrido solar para ver cómo esos patios funcionan. Esto me parece que está en México, ¿no? Entonces, una zona media árida. Entonces, los patios, ¿no? Debe haber una relación, por ejemplo, para que se ve, ¿no? En sombra, ¿no? No puede estar en el patio, etc. Entonces, ustedes tienen que sacar conclusiones, ¿no? Y la idea es que, por ejemplo, este tema de inteligencia artificial que está muy de moda, pueden sacarle provecho, pero positivo, ¿no? La idea no es copiar, la idea es que ustedes analicen. La idea es que analicen y pueden conectar, porque si no, o sea, ya nos ha pasado que cuando llegan a la etapa de diseño y no lo hacen bien, no van a tener las herramientas y al final se van a demorar mucho en llegar a la forma. Porque nosotros partimos de la forma, no partimos de la función. Ojo, partimos de la forma. O sea, la forma tiene que ser bien articulada, tiene que estar muy bien planteada para que pueda ser una especie de proyecto que se integre muy bien, primero con el contexto y también con el lugar, obviamente, pero va de la mano, el contexto con el lugar. Entonces nosotros no vemos función hasta casi al final
cuando ya empezamos a trabajar ya planos, ¿no? Obviamente va a haber un esquema donde van a tener que plantear, ¿no? Cómo va a estar organizado, pero no partimos de la función. Eso no lo hacemos en este taller, porque no nos parece tan importante la función, nos importa la forma. O sea, que uno cuando ve el edificio reconozca ese orden, ¿no? Y cómo ese orden se establece teniendo en cuenta el lugar. Entonces, esta es la parte que corresponde al análisis climático. Acá hay otros esquemas que se van desarrollando y son esquemas, acá también tiene que ver algo del criterio de ustedes, ¿no? O sea, la idea no es poner información por poner. Quizás, por ejemplo, con un dibujo, ¿no? O sea, si yo veo que hay un dibujo y con un dibujo se entiende todo, yo le pongo 20 o le ponemos 20, ¿no? Pero hacer un dibujo es difícil. Un dibujo donde se pueda, pues, no sé, pues, quitar, cortarlo, desplazarlo, ¿no? Y poder entender así el clima, pues sería genial. Pero para llegar a eso, primero tenemos que criticarlo. Tienen que hacer esquemas, ¿no? O sea, no es fácil. Un solo dibujo entender el clima, no sé, o sea, necesita un trabajo previo de síntesis, de mucha síntesis, de mucho análisis y de mucho criterio, ¿no? Por ejemplo, acá también se habla sobre la relación, obviamente, si estamos trabajando con tierra, es importante que esté acá porque hay todo un manejo de inercia térmica, tema que conocen ustedes, ¿no? El adobe o el tapial, que forma parte de este material que permite, obviamente, un confort diferente, ¿no? Entonces, el clima es importante también en la relación con el material, entonces también lo podrían formar parte de esto. Con algunas fotos, la relación edificio-entorno. Este es otro punto que me parece fundamental, ¿no? Porque ustedes tienen que mostrar acá en su análisis por qué ese edificio se emplaza de esa manera en el lugar. ¿Qué criterios tendrá? Y eso se tiene que ver con lo que ustedes van a leer, con edificios que puedan encontrar en relación con una línea de tiempo y ver, porque yo estoy convencido que la arquitectura no es solo la creatividad, tiene que ver con una concatenación de edificios que se han hecho en historia que uno lo va mejorando en el tiempo. Yo tengo esa idea de la arquitectura, ¿no? La arquitectura contemporánea tiene esa relación y la arquitectura moderna también, ¿no? Es una mejora continuas de edificios que se han desarrollado en el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Esta es una arquitectura que se basa en la relación de patios, por ejemplo, ¿no? Y patios hay desde el convento, hay desde casas romanas, ¿no? Hasta, no sé, pues, edificios como este, que es un museo, casa taller, ¿no? Que trabaja con patios. O sea, su organización es una organización que mira un poco hacia su interior. Las casas coloniales tienen patio, ¿no? Casas, por ejemplo, neocoloniales, no tanto, porque van por otra línea, pero la arquitectura moderna que basa en patios, hay muchas maneras de entender esa relación entre el lleno y el vacío. Entonces, encontrar esa línea. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque quizás las referencias que tiene este arquitecto tendrán que meterse a investigar quién es el arquitecto, ¿no? Si no es conocido, y buscar cuáles son sus referentes, porque si el edificio es un edificio que es importante, va a tener que hacer esa información. Si no, va a tener que buscar, ¿no? y ver cómo este proyecto nace, cómo de cierta manera se desarrolla, para que ustedes a partir de ahí lo puedan entender y puedan establecer, ¿no? Cuáles son esos criterios. Por ejemplo, acá
hay una ubicación y se plantean los edificios importantes, ¿no? Que pueden tener alguna sintonía con el proyecto, porque también puede ser que el edificio pueda articular un eje, ¿no? Cultural, recreativo, o pueda tener una relación, por ejemplo, una zona importante, digamos, del lugar, ¿no? Por ejemplo, Le Corbusier, cuando hace la vía de Marsella, ¿no? Que es un paralelepípedo, ¿no? Que está soportado por pilotes, su referencia de emplazamiento no es la calle, no es el entorno, porque al ser un edificio con una escala importante, la relación era geográfica. O sea, se relacionaba con digamos, los cerros próximos a Marsella, ¿no? Entonces, el emplazamiento estaba en relación a eso, ¿no? Al norte, que es el al sur, pero tenía esa relación, es una relación más geográfica, ¿no? Entonces, entender eso es importante. Otro, por ejemplo, puede haber edificios que se relacionan con la ciudad a partir de entender el tejido de la ciudad. Entonces, a partir de entender el tejido de la ciudad, el edificio un poco dialoga con ese tejido. Lo otro puede ser, por ejemplo, el edificio que hace Kalach, que es la biblioteca de Bajo Suelos en México. La relación era muy interesante porque a veces los dibujos o los esquemas de los arquitectos para plantear un proyecto son bastante interesantes porque te hacen entender con una imagen lo que quieren decir. Entonces, hay una imagen de este edificio que es esta biblioteca, que está suspendida en la parte central, no sé si lo conocen, en la parte central, que los libros cuelgan, ¿no? Y que alrededor está la zona de lectura. Es un edificio que se articula, que no, por ejemplo, la imagen es todo blanco y negro, y la parte donde está el edificio está de color. Y alrededor del edificio está rodeado de vegetación. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que en el lugar no hay un parque, no hay un espacio público, no hay área verde. Entonces, lo que quiere hacer el edificio es tener un oasis, tener un espacio que sirva como espacio de vegetación, como espacio público, y que pueda tener esa dimensión, digamos, de una especie de lugar tipo acupuntura, ¿no? Para generar un desarrollo ahí en el lugar cultural. Y está en paralelo a las líneas, a una vía principal o un tren, me parece. Entonces, por lo tanto, es en paralelo con ese edificio. Entonces, son criterios que uno puede empezar a entender de alguna imagen que el arquitecto ha desarrollado, ¿no? Entonces, son cosas que uno va entendiendo y va conociendo. Entonces, por ejemplo, acá hay unos esquemas, se dan cuenta que no hay gráfico muy puntual el texto, ¿no? Por ejemplo, se trata de, ahí se explotan los volúmenes organizados de acuerdo a la topografía del lugar. O sea, hay una relación entre la topografía, ¿no? Los planos y la casa, ¿no? Se ve claramente ahí, las flechas indican dirección hacia el norte, sur, ¿no? El viento tiene un patrón importante, ¿no? Entonces, color central, una zona de topografía inclinada. Entonces acá hay una especie como de síntesis de lo que quieren decir un poco, pero lo ideal sería que el gráfico sea el texto, ¿no? Lo que te explique el gráfico y no el texto. Bueno, con imagen. En lo que es programa funcional informado sobre el edificio, acá por ejemplo nosotros teníamos dos puntos, ¿no? Uno era en planta y otro era en volumen, para entender un poco la altura del volumen, la relación. Entonces, acá lo que hemos hecho es fusionar estas dos. La idea es que ustedes puedan plantear tanto la planta como el volumen, de manera que se pueda entender por niveles el edificio. Y hacer un esquema. ¿Me estás escuchando? Disculpa. ¿Sí? Me veo por la computadora, entonces escúchame, porque después
las zonas, con ambientes, con áreas, y para poder entender la relación del volumen con la función que se desarrolla en ese espacio, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino un espacio de, por ejemplo, alto, grande, y que sea un baño, ¿no? Siendo exagerado, ¿no? Porque ese espacio, ese volumen grande debe ser un espacio importante, una sala de exhibición, un auditorio. Entonces tienen que encontrar la relación que hay entre el volumen, planta y función. Entonces, más o menos se debe plantear así: escala gráfica, el norte, que son elementos que siempre tienen que estar en los planos, y ahí se va la primera planta, la segunda y la tercera planta a nivel, ¿no? del edificio, ¿no? La forma programa tiene que ver con el volumen, pero hemos tratado para que funcionen las dos. Pues la mesa acá, por ejemplo, se ve, y acá se plantea con la iconografía, ¿no? Cada uno de los ambientes, con la topografía, ¿no? Son hechos, pueden usar el SketchUp, pueden hacerlo a mano si quieren, pero que sí bien hecho a mano y con una foto buena. O sea, no tiene que ser en computadora. Es ideal, pero tampoco no es que. Entonces ahí se ve cada uno de los ambientes, y es fácil lectura porque los colores corresponden a los colores del volumen, se hace una relación. Área es importante para ver cuántos metros cuadrados hay, ¿no? La tercera planta, etc. En el análisis formal, sí es importante que se pueda, por ejemplo, este es un gráfico bien interesante porque nos permite ver en una sola imagen cómo es la planta, cómo es sus cortes y cómo son sus elevaciones principales. Porque esta es la planta de este lado, y el otro, la elevación, y acá están los cortes de abajo. Entonces, esto puede ser una imagen o puede ser una cosa. Pero ya el dibujo de ustedes, o sea, no es una imagen. Van a tener que levantar, pero con criterio, todos los planos. Eso recalca lo mismo, que los dibujos tienen que ser propios. Sí. Los dibujos tienen que ser propios, no copiarlos, ¿no? Para que a la hora de levantar, de dibujar, ustedes vayan comprendiendo el edificio, ¿no? Así es, se puede entender. ¿Ya? Porque a veces nos ha pasado que simplemente los pasan los dibujos que ha hecho otro. O sea, ¿no? No se trata de eso, ¿no? ¿Okay? Acá, por ejemplo, están las elevaciones y acá están los cortes, por ejemplo. Pero son bastante esquemáticos, ¿no? O sea, no son eso lo voy a poner, se lo voy a compartir en un drive para que lo tengan. La cosa es que ustedes capten lo que se quiere cada uno. Acá, por ejemplo, acá hay un trabajo de proporción, ¿no? De encontrar cuál es la proporción, cuál es la razón, cuál es ese módulo que se repite, cuál es con qué criterios proporcionales está usando el arquitecto para desarrollar el edificio. Entonces acá se plantea, ¿no? Un tipo de esquema donde se plantean las medidas y se empieza a ver si hay algo que se relacione entre sí. Después hay otro análisis donde se plantea la geometría, la estructura, la masa, la jerarquía, cuál es el espacio principal, ¿no? Cuál es lo repetitivo, cuál es lo singular, cuál es el secundario. Esto, por ejemplo, hay un libro que lo tiene en el año pasado que se llama Composición de la Arquitectura, de dos autores, Clark and Paus, C-P-A-U-S-E, que hacen análisis de muchos edificios para que también se sirvan de ejemplo y puedan a partir de ahí entenderlo. Porque la idea es un poco hacer ese análisis para entender cada una de esas partes. Y esta es una manera de representarlo, ¿no? Después se viene el análisis, si necesita de una plantilla, ¿no? Y para poder entender
cuál es esa dirección que se le quiere dar con la plantilla, el ordenamiento del volumen buscando la mayor cantidad de visuales, por ejemplo, eso es importante. Básico, el modelo. Y análisis de decisión estructural, eso se ve en el otro lado, pero tiene que ver con que los muros son de tabla, son de tierra compactada. Entonces, posiblemente eso también puede formar parte de la forma o la estructura. De la masa, ¿no? Análisis de decisión formal, jerarquía, bueno, algunas dimensiones. Y, por ejemplo, también tiene la circulación, ¿no? Cómo se accede al proyecto, cómo se va de un ambiente a otro, ¿no? cómo se relaciona desde el exterior hacia el interior, ¿no? Hay una modulación ahí. Y esa es un poco la abstracción de la forma, ¿no? Que prácticamente solamente son los volúmenes ubicados de una manera que hay una tensión entre ellos. Entonces, con esto yo voy a poder empezar a trabajar. A partir de ahí empiezo a diseñar. Y eso es lo que tiene que estar, porque si no está, va a ser difícil que puedan llegar a la forma en la próxima unidad. Si se dan cuenta, cada una de estas unidades son consecuentes de una hacia otra unidad. Bueno, este es el programa. Acá, por ejemplo, en el programa se tiene que detallar cuál es un poco la introducción del programa, por qué son esos ambientes, ¿no? Posiblemente tiene que tener una relación con los objetivos, ¿no? Con el objetivo principal, pero tiene que haber una explicación de por qué también van a requerir esos ambientes. Tiene que haber una explicación de eso, ¿no? No es que hubo un programa y lo chanto como es, no. Hay que adaptarlo, hay que relacionarlo, ver cuáles son las semejanzas, ¿no? Para poder hacer un programa que realmente sea coherente, ¿no? Y acá está el programa con sus áreas, ¿no? Y sus ambientes, el área que tiene cada uno de esos, ya lo pueden revisar con más detalle, pero al final es un programa tal cual, ¿no? Va a la memoria con conclusiones de cada uno de los puntos que han desarrollado. Después, este es el tema de la estructura. La estructura, por ejemplo, la estructura es la estructura soportante. O sea, ustedes tienen que encontrar cuál es la estructura que soporte el edificio y que visualmente se reconoce. Acá no nos interesa el fierro, no nos interesa si tiene 6 fierros de mega y 4 de 5 octavos, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es cómo, por ejemplo, yo estando en este espacio, yo puedo entender que este espacio donde estamos son 3 pórticos que están articulados, que se ve el pórtico, se ve la viga, ¿no? Y eso hay que dibujarlo. Entonces, eso es importante entender la cimentación y la estructura, el planar, si son placas o si son columnas. O posiblemente es un muro de refinería confinada donde trabajan columnas y muros, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si analizo este edificio, voy a entender que el edificio es de pórticos nada más y que los tabiques van en segundo plano, ¿no? Entonces eso se tiene que graficar, se tiene que ver. Entonces este es un esquema del proyecto donde la estructura son los muros, porque es una estructura que está hecha con tierra. Entonces los muros de tapial vienen a ser estructura. Y obviamente acá lo que hay que diferenciar bien cómo es ese techo, si es un techo, ¿no? De madera, un techo que tiene esas queratinas, ¿no? Hay que identificar eso, cómo es la cimentación. Obviamente si son placas o si son muros, es una cimentación corrida de piedra, por ejemplo.
Entonces acá ustedes tienen que reconocer cómo es esa estructura, mirando las fotos, mirando la información que puedan tener. Ahora, acá por ejemplo es importante que ustedes puedan reconocer bien y hacer esquemas muy sencillos que se puedan entender y que puedan darnos la idea de cómo es la estructura del edificio. Acá también les vuelvo a repetir, se hace un solo gráfico que se muestre de esta manera, ¿no? O quizás a partir de ahí pueden encontrar ustedes, por ejemplo, posiblemente les voy a pasar también unos archivos de un trabajo que hicimos en quinto ciclo, unos alumnos, y que ese trabajo es un trabajo bastante bueno, porque con un dibujo se entendió toda la estructura del proyecto. No necesitan a veces levantar toda la estructura, porque posiblemente pueden hacer también un corte, desplazar y entender cómo es la estructura por dentro, porque quizás eso se pueda repetir, no sé, ¿para qué queremos repetir todo? Pero hay que hacerlo, hay que dibujarlo, hay que entenderlo. Acá la clave es primero entenderlo y después lo dibujo. Porque lo que pasa a veces y le genera mucho trabajo es que piensan que este trabajo es levantar todo el edificio a las locas y después empiezo a desarrollar los puntos. No, la idea no es esa. La idea es que ustedes puedan primero entender el edificio y después empezar a dibujar para que se pueda mostrar cada uno de los puntos. Es al revés. Acá donde estamos todos, lo tengo que hacer en Revit porque si no todo y ahí no, o sea, no es hacerlo en Revit. Quizás en Revit puede hacer, por ejemplo, todo eso tiene que echar. ¿No? Es una cosa, es un programa fácil, ligero, ¿no? Rápido de hacer, complicado. Y ver, porque es importante ver cómo van a mostrar, por ejemplo, la estructura. ¿Será necesario levantar todo? No, quizás no. Entonces, porque lo que nos interesa es que ustedes entiendan cómo es esa estructura, al margen de, ¿no? Por ejemplo, este es otro dibujo donde se ve el corte. Se hace un corte y se ve cómo, por ejemplo, son los techos, se ve la cimentación. Ese dibujo es un poco, bueno, a veces estamos Es que separados, solamente debe estar un poco más listo para que no se pierda la relación. Pero son un poco las líneas me parece que están ensuciando. Pero es que ya pasa Para yo tener otra representación para poder entender. Por ejemplo, mucho de estructura, hay una revista que se llama Tectónica, que es española, que tiene muchos ejemplos de edificios y cómo muestra la estructura. Puede servir para generar ejemplos de cómo mostrar la estructura. Ahora, por ejemplo, si ustedes hacen estos ejercicios, este trabajo muy bien gráficamente, yo les aseguro que consiguen trabajo en cualquier estudio de arquitectura. Así, se lo firmo. Porque para hacer estos dibujos hay que tener bastante criterio, tener bastante análisis. Porque acá se dibuja lo esencial.